Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder de Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre Miami. La verdad que nos quedamos muy conmocionados luego de la entrevista con Nelly Carmon. Por razones evidentes, Israel siempre fue un faro en Medio Oriente, la única democracia en toda la región, un país con una prosperidad impresionante y con una diversidad cultural, religiosa, que bueno, era compatible con un sistema democrático que ya venía mostrando síntomas, ¿no?, de erosión, de inestabilidad, con algunas situaciones de empates difíciles o vetos mutuos difíciles de romper, pero bueno, siempre solucionaban los problemas, aunque sea de manera imperfecta, subóptima. Estamos ahora en una crisis que no tiene precedentes, según Eli, la peor crisis desde la constitución del Estado de Israel en 8 décadas y con un panorama ciertamente muy complejo. Esto tiene multiplicidad de, obviamente, ángulos de análisis. Me gustaría, Fabián, una reflexión tuya respecto de la cuestión, me parece, más crucial en este contexto, que es la cuestión de la seguridad, ¿no? Ahí lo que se me vino a la memoria mientras escuchaba a Eli fue las sabias palabras de un gran profesor, Giovanni Sartori, gran académico italiano que enseñó durante 50, 60 años, 50 años en Italia y durante más de 20 años en los Estados Unidos. Allá por el 2001, después del 11 de septiembre, contestándole a la estrategia de la expansión de la democracia de Bush, hijo, dio una famosa clase en Italia a la que asistí donde decía que donde impera la teocracia no puede haber democracia, ¿no? Porque el principio de la democracia es que la voz del pueblo es la voz de Dios y en la teocracia hay una sola voz que es la voz de Dios. Claro. Los elegidos popularmente son actores menores que pueden estar a tiro de decreto de los líderes religiosos, ¿no? Eso él lo aplicaba para decirle a los Estados Unidos que implantar la democracia en el Medio Oriente, que no habían pasado por una etapa secular, no iba a funcionar. Evidentemente Giovanni Sartori tuvo razón. Lo que me parece que lo que está pasando en Israel es que hay un avance de la teocracia, ¿no? Y este dilema de Sartori de hace más de 20 años se empieza a trasladar, ¿no? Cuando vos tenés, contaba Eli, 1.100.000, 1.200.000 personas que se dedican a los asuntos religiosos y no trabajan ni hacen el servicio militar y además cobran un sueldo del Estado, cuando la tasa de natalidad de una familia laica es 1 o 2 hijos y del otro lado 5, 6 o 7, me parece que más allá de los problemas judiciales, de los líderes políticos y bueno, de todo lo que tenemos, creo que hay un cambio en la demografía, ¿no? Y un cambio en los valores. El Estado de Israel fue fundado por judíos que venían de Europa con ideas socialistas, ideas centristas, ideas, digamos, donde la religión era un elemento no central. Estaba presente, pero no era la clave, la lógica del kibutz, ¿no? La lógica socialista del kibutz. Bueno, me parece que eso cambió. Y esto trae consecuencias políticas, a lo cual después le podemos agregar las internas políticas, los problemas judiciales, agreguémosle todo lo que quieran. Pero todo eso es sobre un Israel demográficamente, valorativamente muy diferente al que aprendimos o al que estudiamos. Fíjense que estamos hablando de valores, de demografía, de cuestiones que son fundantes de una sociedad y quedan relegados lo que en principio parecerían como los objetivos estratégicos de un Estado, que es la seguridad nacional, ¿no? Es decir, la diversidad interna a este extremo genera tantas contradicciones que, bueno, se quiebra o se debilita el foco que hasta ahora había caracterizado al Estado de Israel, y era el poder de sus Fuerzas Armadas, su capacidad de defensa, también, obviamente, su competitividad, su productividad económica, que tenía hasta ahora como componente central el sistema educativo. Evidentemente, con esta demografía que estamos hablando, Fabián, también se pone en tensión, ¿no? Las cuestiones más vinculadas a este capitalismo exitoso,
que caracterizó a Israel, por lo menos en los últimos 25 años. Vale decir, acá aparecen elementos, mecanismos que pueden indudablemente cambiar lo que hasta ahora conocíamos como Israel. Veremos cuál es el resultado de esta especie de rebelión civil que estamos viendo en estas horas, que obviamente es difícil conocer cómo terminan. Como todos sabemos, son protestas que no construyen, más bien permiten, tienen efecto catártico. Acá hace falta política de alto nivel para evitar que la crisis escale y se llegue a una solución dentro de los parámetros de lo que conocemos como un sistema de democracia liberal, ¿verdad? Y además te agrego algo, por lo que nos contaba Eli, el que maneja la seguridad interior del actual gobierno es un halcón religioso y que ya ha ordenado el uso de la fuerza, ¿no? De gases, digamos, contra los manifestantes israelíes. Entonces, si uno se imagina un Israel que ya de por sí tiene un problema histórico con temas de guerrillas o de terrorismo palestino, Hezbollah, Hamas, Jihad, todo el rol que tiene Irán en torno a lo que pasa en la región, y si a eso se le agrega que un sector de Israel ve al otro sector no como un rival, como un enemigo, bueno, la situación es verdaderamente sumamente complicada. Digamos, la fortaleza del Estado de Israel era ciertos consensos básicos. Ahora, cuando vos no tenés consensos básicos sobre los principios de la Constitución, estamos en una situación como mínimo alarmante, ¿no? Yo tengo un gran defensor de Bibi Netanyahu, así que le damos el bloque a él. Sí, por favor, porque yo me siento bastante incómodo con una posición tan contraria, digamos, al que yo considero que es un gran líder como Netanyahu, y yo estoy seguro que va a poder explicar muchas de las cosas que ustedes están señalando. Digamos, reconozco que hay tema para analizar. No, lo que quiero plantear es que me viene a la cabeza en todo esto, si bien la Segunda Guerra Mundial mostró que los regímenes democráticos, como fue el caso de Inglaterra, con una elección y cambio de primer ministro en medio de la guerra, digamos, lo mismo pasó en Estados Unidos, se pudieron mantener los regímenes democráticos. Hay una cierta duda de que en un mundo complejo y sobre todo en situaciones de tensión, los esquemas de divergencias y de deliberativos no sean menos efectivos que los otros que ustedes le llaman autocráticos. En el caso de Israel, que siempre ha estado amenazado, me parece que ha podido mantenerse, digamos, exitosamente a lo largo del tiempo, así como Estados Unidos mantuvo su democracia, porque decíamos, era la época de los demócratas buenos. Yo a esos les llamo demócratas buenos porque si bien te sacudían la cabeza con impuestos y les encanta gastar, les gusta a los demócratas gastar y expandir el Estado, pero iban para el mismo lado, ¿no es cierto? Que los republicanos en términos de hacer grande Estados Unidos. En el tema de Israel lo mismo, es decir, siempre hubo una vida política interna intensa, pero digamos estaban de acuerdo en cosas fundamentales. Me pregunto si entrar en esta divergencia interna no es un daño catastrófico para Israel y si no está haciendo un caso que nos permite proyectar lo mismo para Estados Unidos, porque la verdad es que China ha tomado ventaja de todo esto. Creo que el componente que marcó Fabián antes, Santi, de la importancia relativa de la religión aquí es crucial, ¿no? Una cosa es asegurar la libertad religiosa, estamos todos de acuerdo con eso, y otra cosa es transformar el régimen político en una teocracia o que predominen visiones teocráticas más allá de los valores democráticos. Nos quedamos sin programa, es un tema que obviamente vamos a seguir discutiendo por la importancia que tiene Israel, por la importancia de los valores y de los conflictos que están hoy generando esta atención. Les mando un fuerte abrazo, va a ser hasta muy prontito, gracias por acompañarnos. Esto ha sido Poder y Dinero aquí en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. No se vayan, siguen con las emisiones que continúan. Ha sido un placer tenerlos con nosotros.